cómo hacerles comprender a la iglesia y cómo yo también entender que muchas de las cosas que hoy vivimos son consecuencias de lo que hemos tomado decisiones en el pasado o que no hemos tomado. Y es algo muy importante. ¿Quiénes tienen que prever en una empresa el estado de una empresa? Normalmente son los gerentes, ya que una mala decisión puede traer una consecuencia devastadora para toda la empresa, no solamente en el ámbito personal, sino económico. Una de las empresas más grandes en el mundo de cine y de audiovisuales es Disney. Ellos le apostaron a las ideologías de género, a la locura de este mundo. ¿Cuántos millones han perdido? Porque las personas, en su mayoría, aunque están lejos de Dios, no están tan locas como para querer destruir a sus hijos. Es el sentido común de la gran mayoría. Pero ellos un día tomaron una mala decisión que ha repercutido hoy, no solamente en películas desastrosas que ustedes ven que dicen que es para niños, sino en pérdidas multimillonarias. Pero esto, miren queridos hermanos, la palabra de Dios es para todos. Son principios de vida. Por eso al que es generoso, siendo cristiano o no siendo cristiano, le irá bien. Al que es un mantenido, un holgazán, un perezoso, un flojo, un ocioso, nunca le irá bien. Al que es de doble ánimo, mucho peor. ¿Por qué razón? Porque hoy se compromete con todo y mañana se compromete con nada. Hoy tiene justificaciones para asumirlo todo y mañana tiene justificaciones para no asumir nada. La Biblia dice en Job 4:8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué significa eso? Que nosotros los seres humanos vivimos bajo principios. Ustedes saben que el principio de lealtad es muy bueno en el matrimonio. ¿Qué significa eso? Cualquier esposo o esposa dirá, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hay que estar juntos. Eso es lealtad. Pero eso también funciona en el trabajo. Eso también funciona en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el que es leal, es leal. Hace un rato el diácono nos enseñaba el tercer mandamiento. Eliana, ¿cómo dice el tercer mandamiento? No, pero dilo con ganas, con fuerza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué pasa si lo tomas en vano? Ok, no dará por inocente. Todos los que estamos aquí, que nos juramos ser cristianos, y los que estamos casados un día juramos delante de Dios ser fieles, ser leales. ¿O no es así? El tema de deslealtad en el matrimonio es delante de Dios. Y si usted es desleal en el matrimonio, ¿a quién puso como testigo de su matrimonio? A Dios. Dios dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Es que es a Dios a quien nosotros le servimos. Cuando usted se hace miembro de una iglesia de la misma manera. Es que la lealtad no es en todas las iglesias. Porque cada iglesia es una familia. Los hijos, ¿a quiénes tienen que ser leales? A sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No es honra a todos los padres y a todas las madres. Tienes un papá y una mamá. Sean buenos, sean malos. Te parezca, no te parezca. Sean justos, injustos. Hónralos. ¿O no pelean ustedes por eso ustedes? O algunos de ustedes dicen, no, es que mi papá como sufre Alzheimer, ya ni se da cuenta si yo voy a verlo o no. Aquel hijo que es leal lo irá a ver, lo cuidará.
Lo mismo pasa en la iglesia, en el trabajo, en todos los sentidos. ¿Por qué razón? Porque una mala decisión trae consecuencias devastadoras a nuestra vida. Y una buena decisión nos traerá honra, prosperidad. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Este texto sabe a qué se refiere, que uno es fiel a los principios de Dios. Usted puede llevar una vida como usted quiera, a su parecer y a su antojo. Es que la vida cristiana no es a través de una vida religiosa. Usted está muy equivocado si usted dice, es que yo voy a la iglesia a sentir a Dios. Presbítero, ¿quién es la iglesia? Los congregados. Es que Dios hizo templo del Espíritu Santo a nosotros, a los creyentes, a pesar de lo que nosotros somos. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Saben qué me decía mi esposa que días? Siempre que mi mamá llegaba a algún lugar, llegaba con un presente. Me estaba regañando porque estábamos llegando a la casa de un hermano y yo no estaba llevando nada. Decía, aunque sea un puñadito de trigo, llevaba. Es que la generosidad es un principio. Y es un principio del creyente sobre todo. Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si somos buenos hijos, seremos buenos padres. Si somos buenos padres y buenos hijos, somos buenos ciudadanos, buenos miembros de una iglesia. Pero aquel que no es un buen hijo será un mal esposo. Aquel que es un mal esposo será un mal miembro de una iglesia. Será un mal trabajador, desleal, ingrato. Siempre se venderá al mejor postor. Si tu vida es así, estás tomando malas decisiones. Y hoy tenemos que recordar, queridos hermanos, que Dios es bueno y misericordioso, que ha prometido bendecir, pero también traer maldición cuando nuestros actos no son conforme a su palabra. Hay consecuencias, mis hermanos, de nuestras decisiones. Nosotros no vivimos bajo circunstancias, vivimos bajo principios. El mundo, ¿sabe qué cree? La oportunidad hacia el ladrón. Y yo diré todo lo contrario. La oportunidad manifestará el carácter de un hijo de Dios. ¿En qué cree? Casi siempre cuando las cosas van mal, es cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que nosotros en el pasado hicimos cosas malas. Hay personas que hoy se congregan, pero tomaron malas decisiones en el pasado, en su economía, en su hogar, en la crianza de sus hijos, con ellos mismos. Y son las luchas que tienen hoy. Eso mágicamente no va a desaparecer. Pero lo que sí yo les puedo decir es que si hoy usted empieza a consumir lo que cree, a poner en práctica lo que cree, su vida va a cambiar. No olvidemos que siempre lo que estamos viviendo hoy en su mayoría son consecuencias de acciones del pasado, de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Pero también les quiero recordar que con golpes de pecho no vamos a hacer nada. Y hoy debemos meditar, ¿cómo será nuestro futuro? Miren, el pasado no se puede cambiar. El presente, por lo general, es consecuencia del pasado. ¿Qué sí puede usted cambiar? El futuro. Porque si usted hace conforme a lo que Dios dice, realmente usted cosechará. Aprenda a confiar en el Señor, en su palabra. No tome malas decisiones. Las malas decisiones
traerán consecuencias negativas a su vida ministerial, profesional, secular, del hogar, porque toda decisión trae consecuencias. Y hay algo que yo quiero manifestarles a través del texto que hoy leímos. Aún los grandes predicadores, los grandes pastores, los grandes apóstoles de la Biblia, cuando no ponen en práctica lo que predican, hay consecuencias. Cuando uno lo que consume, lo que predica no lo consume, hay malas consecuencias. Pero si usted lo que predica lo pone en práctica, habrán buenas consecuencias. El título de la prédica de hoy es Hay consecuencias. Y casi siempre que me decimos hay consecuencias, porque son solo malas, exacto. A veces atribuimos el bienestar, la prosperidad a, yo no sé, a la fortuna. Ese sí tiene suerte, todo lo que emprende le va bien. Y mentira, ¿saben por qué? En esas personas que todo le va bien es que son disciplinados, no son perezosos, no son flojos, forjaron una vida. En 1996 yo llegué a este país. ¿Saben cómo yo llegué? Con una mano delante y otra atrás. Con $10 que me los robaron. Y yo ya les he contado esa historia. Yo no soy muy inteligente, pero ¿saben qué sí soy? Muy disciplinado y muy agradecido. Yo le decía hoy, esta mañana a mi hijo, ¿saben qué recuerda mi mamá y mi papá? Ellos dos están separados hace muchos años, entonces tengo padrastro y madrastra. Pero ¿saben qué recuerdan de mí? Que me levantaba temprano, que hacía el desayuno, que lavaba la loza, que no era perezoso, que a todo lo que mandaba les decía que sí, que nunca me quejaba. ¿Saben qué no recuerdan? Regalos, dinero, todo eso es pasajero. Yo me siento contento cuando ellos hablan de mí, diciendo, yo hubiese querido que fueses mi hijo. ¿Por qué razón yo les quiero contar esto, mis hermanos? Porque lo que vivimos hoy, siempre habrán consecuencias. Y el hoy es consecuencia del pasado. Dios es fiel a su palabra. Y en el contexto de hoy, en el punto 1, por malas decisiones. Yo quiero que recuerden, en la predicación pasada yo les decía hay consuelo. ¿En qué hay consuelo? En la palabra de Dios. Usted pone en práctica la palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, llueva, truene, relampaguee, Dios es fiel a sus promesas. Dios le dijo al hombre, dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer cuando se casa. Cuando él hace eso, él va a construir un matrimonio sólido. Cuando la esposa deja a su padre, a su madre y se une a su marido, construye un matrimonio sólido. Cuando venga la adversidad, cuando venga la tentación, ellos dos se van a encontrar. Y la tormenta la pasarán. ¿Por qué? Porque hay un principio, queridos hermanos. Y en eso hay consuelo. Queridos hermanos, el consuelo no es en quitarme el problema. ¿Qué pasa cuando dos mundos se encuentran? Ustedes han visto esas películas donde un mundo se va a encontrar con el otro y se unen. Eso es una catástrofe. En ningún momento eso uno dice eso es maravilloso, sino se van uniendo y cuando se juntan, la ley de la gravedad hace que eso explosione e implosione. Así pasa cuando un hombre y una mujer se casan, se unen, porque hay que destruir este mundo y este mundo para formar un mundo nuevo. Es un principio de Dios. Entonces mi confianza no está en el dolor del encuentro, en el dolor de la explosión, en el dolor del desastre. ¿Dónde estará el gozo y la alegría? En que si yo confío que ese es el plan de Dios, vamos a construir un mundo nuevo,
Lamentablemente mucha gente no consume lo que se predica aquí. Piensan que la dirección que uno les da a través de la palabra, lo que les sirve es lo que cuando se les habla bonito. Lo otro no, pastor, es que así no es. Esa es su comprensión, no es la mía. Y yo quiero que por un instante reflexionemos, ya que en la gran mayoría de los expertos, cuando quieren tomar una decisión, tienen que identificar problemas, generar opciones, evitar el sentido común, que es lo menos común que hay, buscar información y evaluar los riesgos. ¿Y saben quién ha hecho todo eso por adelantado? El que hizo este hermoso libro, nuestro Dios. Él ha identificado todos los problemas que el ser humano tenga en su vida, desde lo más básico, mi existencia. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué es lo que me debe motivar a mí? Por eso yo debo confiar en la dirección de Dios. ¿Me ha generado múltiples salidas? Claro que sí. En todos los aspectos que nosotros tenemos hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Evita el sentido común? Sí. Porque saben, el sentido común de cada ser humano es egoísta. Y es pernicioso y malicioso. Nosotros siempre pensamos lo peor de los demás, nunca lo mejor. Siempre nuestra percepción de las cosas es muy fatalista. Y nos damos muy duro. Pero queridos hermanos, la opinión de Dios es tan maravillosa porque Él evaluó todos los riesgos y nos mostró un camino. Y nuestro texto nos hace un énfasis muy hermoso que yo quiero que ustedes evalúen. Aun si el predicador, por ser predicador, no pone en práctica lo que él enseña, va a tener consecuencias por sus malas decisiones. Les leo el texto para hacerme comprender un poquito. Dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Por qué Pablo busca a Bernabé? Porque Bernabé ya había buscado a Pablo por la dirección que les dio el Espíritu Santo en el pasado. ¿Se acuerdan que ellos fueron elegidos para ser enviados a fundar iglesias, a predicar el Evangelio? Y ellos habían salido aproximadamente por unos 2 años y vieron el resultado de Dios. Pero fíjense lo interesante, en esa decisión ellos a quién tuvieron en cuenta: a Dios, a la iglesia, y tuvieron el respaldo de ser enviados. Recuerden que en este viaje a Bernabé se le dio una gran idea. Oiga, los dos vamos a ir, llevémonos a este sobrino mío. A mí me parece que él nos puede ayudar. La Biblia los detalles que encontramos aquí en la palabra de Dios, Dios quiere que sepamos esto. Y a veces nosotros nos dejamos doblegar por ese sentimiento emocional que llamamos amor. Ay, es para darle gusto. Sí, camine, vamos. ¿Cuántos esposos toman decisiones por darle gusto a sus esposas a pesar que saben que ni es la voluntad de Dios, ni es lo que deben hacer? ¿O cuántas esposas hacen lo mismo? ¿O cuántos hermanos encubren a sus hermanos en cosas malas? Pero uno no piensa en las consecuencias que van a haber a futuro. Uno no está diciendo: lo que yo voy a hacer hoy, tengo que defender el honor de Dios y mi compromiso y la palabra que yo di a Dios. Porque cuando yo levanto mi voz como cristiano, estoy poniendo el nombre de Dios por delante. Yo soy cristiano. Y Dios, que me dice en su palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome. Esto no es solo, la Biblia no dice que no juremos. La Biblia dice que nuestro juramento debe ser verdadero.
Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque quien fallamos no es al hombre, es a Dios. Pablo y Bernabé eran un equipo escogido por Dios. ¿En qué orden? Primero Bernabé y después Pablo. Y les voy a decir por qué. Porque Hechos de los Apóstoles nos cuenta que quien puso los ojos en Pablo fue Bernabé, claro, llevado y guiado por Dios. Posiblemente la figura de Pablo es la más extraordinaria en Hechos de los Apóstoles y en todo el Nuevo Testamento. Pero Dios a quien había usado para promover, para abrir el paso, para que la iglesia confiara en Pablo. Mientras que toda la iglesia decía, ese Pablo es el Saulo que mataba cristianos, Bernabé, lleno de amor, de misericordia, lo había llevado. Y a veces el ser tan tierno y tan comprensible, a veces también es un peligro. Hoy debemos observar, mis amados hermanos, que en la vida siempre cosecharemos lo que no hacemos a tiempo. ¿Usted quiere ser un gran hombre de Dios? Le digo a todos los varones, aprenda a confiar en la palabra de Dios, no en el sentido común, no en su afecto emocional. Cuando yo confío en la dirección que Dios me da, estoy confiando en aquel que diseñó el manual para que nuestra vida sea exitosa. Como padres, como esposos, como ciudadanos, como miembros de la iglesia, como trabajadores. Imagínense en todas las áreas. Para que sea usted una persona respetable, admirable. Pero si es de lo que usted dice, yo creo en Dios, y sigue viviendo a su manera, van a haber malas consecuencias en su vida. Ay, yo no soy profeta. La profecía viene de Dios. Y se los aseguro que va a ser así. Pablo y Bernabé tenían situaciones pendientes por acciones de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que si nosotros tenemos cosas por las que nos enojamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacen ustedes cuando hoy tienen un enojo con su ser querido? Esposo, esposa, hijo. ¿Lo dejan para mañana o se hacen los locos? Simplemente lo borro de la mente. Hay que tener tolerancia, algunos dicen, ¿no? Es que mi paz será tu paz. Así se solucionan las cosas bíblicamente. ¿Saben qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados, pero no pequéis. Ahora, ¿saben qué también dice? Si alguien ha hecho algo malo en contra tuya, búscale, restáurate, reconcíliate. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si no tienes que pedir perdón, ¿saben qué dice la Biblia? Perdónale. Es lo que algunos llaman sanidad interior. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que si yo perdono es porque el Señor me ha perdonado. Lamentablemente, mis amados hermanos, si retrocedemos un poquito en Hechos 15, versículo 13, después de que el Señor había elegido a Bernabé y a Pablo para enviarlos, llevaron a Juan Marcos. Y Juan Marcos, en el camino que hizo, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y a Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ustedes saben la decepción para el tío? Para Bernabé. ¿Quién había intercedido por Juan Marcos? El tío. Y miren, y debemos reconocer esto, cuando nosotros estamos en una posición de liderazgo, en el trabajo, en el hogar o en la iglesia, preferimos a los que están cerca, a ellos los queremos animar, abrirles el camino para que sirvan, para que asciendan en su servicio. ¿O no es así? Porque eso trae bendición. La pregunta es que Bernabé se había equivocado.
Pablo no estaba de acuerdo. Pero Pablo tampoco no dijo nada. Y así muchos matrimonios hoy toman decisiones. Yo no digo nada, no dicen nada. El silencio, a futuro, un gran hoyo en sus relaciones. Queridos hermanos, a veces entre los cónyuges hay una de las partes que dice, hablemos. Eso es muy bueno, eso no es malo. Porque si usted lo soluciona hoy, mañana ya no tiene un problema, ni tiene una deuda, ni tiene nada. Ya está solucionado. Aquellos que todo lo guardan, todo lo almacenan, ¿qué están creando? Un gran hoyo en la relación. Y cuando se dan cuenta, eso es como el agujero negro en el espacio. Todo se lo traga, pero todo se muere y todo se pierde. Pablo y Bernabé no hablaron después de que Juan Marcos se fue. Él los abandonó. Miren, ustedes pueden leer de Hechos 15 hacia atrás o hacia adelante y no encuentran nada. ¿Qué hicieron? El voto de silencio. Aquí no pasó nada. ¿Saben qué trae eso a nuestro corazón? Resentimiento, tristeza, amargura. Hay consecuencias por las malas decisiones, por favorecer a un familiar por encima de la voluntad de Dios, por no considerar si es oportuno en ese momento apoyarlo o no apoyarlo en esa decisión. Y nosotros somos partícipes de los errores. Por eso, miren, yo les digo lo que dice la Biblia como principio. Porque yo conozco y oigo casos. Es que esa señora es mala administradora, todo se lo gasta. Entonces el marido, ¿qué hace? Decisión, le esconde todo su dinero. Conclusión, un matrimonio que tarde o temprano se va a divorciar. ¿Por qué razón? Porque no tienen una economía. Tienen dos economías, dos direcciones. Y la provisión de un matrimonio como es a través de Dios y del trabajo de dos. Hay una sola bolsa que tiene que enfrentar todos los gastos. Porque, y si yo enfermo, ¿quién me sostendrá? Mis hijos. Yo no creo mucho, ellos están ocupados en sus cosas. Si no es mi esposa, y si no es la economía que hemos hecho, y la buena mayordomía. Queridos hermanos, yo quiero que hoy replanteen sus vidas, porque casi siempre nuestras vidas están equivocadas y hay consecuencias, y como dijo acá nuestro diácono Yanli, cuando hablamos de consecuencias, cosas negativas, por malas decisiones en el pasado. Y Pablo y Bernabé, frente a un problema, no lo hablaron, guardaron silencio. ¿Saben qué hicieron? Se hicieron los locos. Es que yo mejor para qué hablo, porque si no, esto se forma un gran problema. Ese no es el camino. Yo les quiero probar que Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Saben qué me parece curioso? Que Pablo está hablando de Juan Marcos o de Marcos, pero él no dice, como de otros hermanos en la iglesia, mi fiel compañero, mi amado Aristarco. O sea, él tiene para muchos hermanos muchos adjetivos calificativos de cercanía. Este dice, el sobrino de Bernabé. Queridos hermanos, siempre habrán consecuencias por nuestras malas decisiones. Y Pablo y Bernabé en el pasado, estamos hablando 2 años atrás, tuvieron que haber solucionado algo. De un hombre de doble ánimo, Juan Marcos. No estoy diciendo que no sea cristiano. Hay cristianos de doble ánimo. Hoy están firmes para la que sean. Los invitas, no sé, a clavar una puntilla en la iglesia, ahí llegan. Pero hay veces que uno no los consigue por ningún lado. Los busques, los llames, y uno dice, ¿y qué pasó? Cuando aparece, no, es que estaba desanimado. ¿Y qué te anima? No, yo les pregunto, ¿qué les anima? Porque es que tenemos la salvación ganada.
cielos nuevos, tierra nueva, todos nuestros pecados nos han perdonado. ¿Qué nos desanima? Las luchas de este mundo, la enfermedad, eso le pasa a todos. Pablo dice, tú enfermas, yo enfermo, vamos a enfermar todos. Pablo también pasó por abundancia, pero también por escasez. Siendo un gran orador, un gran predicador, tuvo que trabajar con sus manos haciendo carpas, porque llegó un momento en que la iglesia pensaba en ellos mismos y nunca pensaron en el apóstol Pablo que nos predicó el evangelio. Y Pablo no se quejó. ¿Qué tuvo que hacer cuando no habían ofrendas para él vivir? Pues trabajar, como hace cualquier pastor. Uno no va de casa en casa. Oiga, hermanito, ¿y su diezmo? Es que no me llegó mi salario. No, uno tranquilo, ora a Dios, gracias, y uno sigue. Apreciados hermanos, hoy yo quiero que nosotros consideremos la bondad de nuestro Dios. Hay consecuencias por nuestras malas decisiones. Si los diáconos me ayudan con unas sillas, gracias. Punto 2. Hay consecuencias por la falta de perdón. Ustedes saben que cuando hay situaciones no resueltas en el corazón, lo que puede afectar nuestras vidas. Yo quiero que ustedes consideren, mis hermanos. ¿Saben por qué yo les digo, mis hermanos? Porque la Escritura una y otra vez nos dice que tenemos que permanecer en la iglesia que Dios nos puso, en amor, perdonándonos los unos a los otros, exhortándonos a las buenas obras, aprendiendo a ser fieles al Señor. ¿Si es así o no es así? O alguno dirá, no, es que como el pastor me miró feo, ya no vuelvo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cuando hacemos obras malas, justificamos nosotros nuestras malas acciones. ¿Saben cómo las justificamos? Culpando a otros. La falta de amor, la falta de entendimiento, es que no me llamaron. La falta de perdón. Y eso sucede cuando los hijos no perdonan a los padres, cuando los padres no perdonan a sus hijos, cuando los cónyuges también no se perdonan. Pero ¿saben cómo pasa esto? Cuando nosotros no hablamos de las diferencias o los problemas que nosotros tenemos. Y les voy a dar una clave para que puedan avanzar cuando no hay perdón. Porque cuando no hay perdón, ¿qué es lo que se evidencia? Que hay un problema. Puede que no sea pecado, pero hay un problema. Pero si ustedes suelen ser de las personas que cuando hacen lo siguiente, el papá le reclama algo al hijo, y el hijo se empieza a acordar de todo lo que no entiende de su papá, ¿habrá solución? No. Cuando la esposa le presenta un problema al marido y el marido dice, pero es que tú esto, tú lo otro, y la esposa sale apabullada y avergonzada, ¿habrá solución? ¿Cuál es el indicador que uno tiene que seguir? ¿Y saben qué es lo que a mí me parece curioso? Que Pablo y Bernabé sabían del camino. Dios los había elegido como un equipo de trabajo. Hay una agenda para todo creyente que debe considerar siempre en su vida. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero casi siempre cuando uno va a hacer algo, uno no lo va a hacer para la gloria de Dios, lo hace para saber cuán beneficiado soy yo. ¿Sí han escuchado algunas felicitaciones? Ay, yo lo felicito por esto y por lo otro. Y lo amo mucho porque usted me regala cosas, porque usted me escucha, porque usted siempre me enseña, porque usted es esa persona que siempre está ahí. Al final, gracias por amarme tanto a mí. Es un absurdo. Porque si usted está viviendo es para la gloria de Dios.
Pablo y Bernabé predicaban esto. Pablo escribió a la iglesia en Corinto: lo que hagan, háganlo para Dios. Y eso no está implícito. ¿Y saben por qué se los digo? Porque acá el texto que nos dice, miren, ustedes van a Hechos 15 y el Señor pone el tema. Pablo le dice a Bernabé: oye, compadre, amigo, hermano, socio, no sé cómo se llamarían ellos. Eran hermanos que habían caminado 2 años viendo la bendición de Dios. Y le dice: oye, vamos otra vez donde hemos predicado la palabra. Vamos a visitar a los hermanos de todas esas ciudades para ver cómo están. ¿Eso no les parece maravilloso? Yo quiero ver el fruto en mi trabajo. Es casi siempre lo que un pastor quiere hacer cuando visita a una familia. ¿Cómo están? Pero si uno llega y están como hace 10 años que los conozco, no avanzaron, siguen lo mismo, la misma deuda, las mismas peleas, las mismas situaciones, uno dice: acá como que perdí el tiempo. Uno se siente así. Pero Pablo y Bernabé es el equipo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hechos dice que ellos oraron, la iglesia oró y los eligieron a ellos. Pero habían cosas que no habían resuelto. Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Oiga, yo a veces no les creo. Es en serio. Si sus hijos se portan mal, ¿cómo se sienten? Decaídos, tristes. Pastor, no sé qué hacer. Si el esposo se porta mal, ¿cómo uno se siente? ¿Acaso usted recuerda y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y ustedes me dicen amén, yo le digo mentirosos. Porque se afligen cuando el esposo falla, cuando la esposa falla, cuando los hijos fallan. Nos afligimos, perdón, porque si no después mi esposa me dice: es que usted no se metió en la colada. Nos afligimos cuando los hermanos fallan en la iglesia. Nos afligimos cuando nosotros vemos que hay personas de doble ánimo. Queridos hermanos, Pablo y Bernabé fue el equipo de Dios para discipular las iglesias, para fundar iglesias, para enseñar el evangelio del reino de Dios. Ellos sabían eso. Pero yo solo quiero que usted piense en algo: que siempre hay consecuencias cuando no se solucionan a tiempo. Y puede que pase 1 año, 2 años, como en este caso, 3, 20, 30 años. Y las consecuencias llegarán. Y no es que usted diga: ay, es que no sé por qué me pasó esto. No, sí sabe. Si Pablo y Bernabé hubiesen hablado en cuanto pasó lo que sucedió con Juan Marcos, ellos estuvieran en la misma página. Ellos tuvieran buen entendimiento. Marcos había traicionado la confianza de la iglesia, de Dios mismo. Porque cuando alguien es enviado, cuando a alguien se le abre la oportunidad de dirigir, de congregarse, de pertenecer a la iglesia, es una oportunidad, un privilegio de Dios. Recuerden, el mundo está caído. ¿Qué está por encima del mundo caído? La iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor Dios ha llamado a algunos para que sean diáconos y ancianos. ¿Cuánto privilegio hay servir al Señor? Y si usted está pensando, como dice el salmista: nada deseo fuera de ti, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Usted no va a buscar la dignidad. Es que soy pastor de 5,000 personas. Es que tengo una iglesia donde, mejor dicho, la comodidad es lo mejor que está ahí. Es que los que se congregan todos son estrato 6.
porque su corazón no está buscando nada para sí mismo. El joven Marcos fue respaldado por su tío Bernabé. Pablo guardó silencio. O sea, se hizo cómplice de esa acción. Cuando usted apoya, ya sea el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, a acciones pecaminosas, somos cómplices. Hay padres que pueden permitir eso, ¿no? Tus hijos llegan a las 9, luego al otro mes llegarán a las 10, luego a las 11, luego a las 12, finalmente no llegan. Si vive en su casa, ¿quién es el cómplice? Los matrimonios se pueden aliar a hacer cosas malas. El guardar silencio y el llevarnos, como dicen, guardemos silencio y vayamos en paz, es el camino al abismo de la destrucción. En su momento, tal vez Juan Marcos, y yo entiendo que Juan Marcos era un hombre joven porque la Biblia lo presenta como un hombre de Dios. De hecho, mis hermanos, miren, Juan Marcos será el primero que escribe un evangelio. El problema no era de Juan Marcos, el problema era de Bernabé y de Pablo. Y este texto nos va a mostrar lo terrible que es vivir en silencio y confabulándome con el otro en la amargura de la tolerancia. ¿Sí me comprenden? Es que para que no haya un problema mejor no digo nada. Acá tengo mi vasito que siempre les enseño. Este vaso es como mi corazón, como vuestro corazón. Si yo lo lleno de quejas, tristezas, no digo nada, cuando se derrame, ¿qué va a salir? ¿Bendiciones? No. Hay matrimonios que se acaban después de 20 y 30 años donde la mujer dice, hasta aquí llegué, no voy más. A veces no duran tanto, ¿no? He visto mujeres muy esforzadas que son de animar y fortalecer y acompañar al marido, pero llega un momento en que dicen, no, con él no tengo, estoy peor que comencé, porque antes tenía sus deudas, ahora tiene sus deudas más las deudas del otro, o viceversa. Juan Marcos era un hombre joven, es un hombre de Dios. Lastimosamente traicionó la confianza de la iglesia, de su tío, de Pablo mismo. Marcos los traicionó. Pero ¿cuál era el deber de Bernabé y de Pablo? ¿Cuál era el deber de los dos? Hablemos. ¿Qué hacemos? Fuimos sabios, no lo hicimos bien. Hay que hablarlo y hay que ver cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, los dos guardaron silencio. La escritura nos dice aquí que guardaron silencio. Eso lo dejaron así. Se los explico a través del texto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo están. Hasta aquí el plan es genial, ¿sí o no? Entonces, versículo 37, Bernabé quería llevarse consigo a Juan. Otra vez, como dicen por ahí, canta de nuevo la lora. Ay, y acá que dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mis hermanos, a veces uno quiere que personas crezcan en la fe, maduren en la fe, que les vaya bien en la vida. Pero es que usted ni yo nos podemos echar a esas personas al hombro.
Si Dios no obra, déjenlo así. Entréguenlos a la mano del Señor. Usted tiene solo dos posibilidades: o los entrega a la mano de Dios o a la mano de Satanás. La Biblia dice eso. Si es una persona rebelde, pecador, entréguelo a Satanás. Punto. ¿Cómo se entrega a Satanás a una persona? Por favor, abandone nuestra iglesia. No vuelva. No lo vuelva a invitar. Déjelo en el mundo. El diablo sabe hacer sus diabluras en los que andan en el mundo. Y si lo entregamos a Dios, es orar por ellos, predicarles el evangelio, porque son las herramientas que Dios nos da. Pero Bernabé y Pablo nuevamente repiten lo que no tienen que hacer. Hasta los grandes hombres de Dios se equivocan cuando lo que predican no lo consumen. Yo puedo estar hablando de amor, de reconciliación, pero si yo no hablo de mis problemas con mi esposa, si yo no me pongo de acuerdo con ella, si yo no la amo, yo no la perdono, ¿ustedes creen que tengo futuro en el matrimonio? ¿No? Solo supongamos aquí que yo les doy una cátedra del matrimonio, del amor, del perdón, de una misma economía, pero ella tiene su economía, yo tengo la mía, nunca tenemos nada juntos. Dejamos que otros se metan en eso. Eso es crónicas de una muerte anunciada. Hoy yo quiero que nosotros veamos. Versículo 39 lo explica la Escritura. Hubo tal desacuerdo entre ellos. Miren, lo que explica acá es que Pablo se llenó de ira, de rabia. ¿Cómo Bernabé quiere montar otra vez a Juan Marcos? El que nos abandonó, nos traicionó, un desleal, un hombre de doble ánimo. Pero a veces Bernabé, en esa misma actitud noble, demasiado noble que tiene, se va a equivocar. Ahora, la equivocación no es que Bernabé se lleve a Juan Marcos, ni que Pablo se separe posiblemente de Bernabé. Queridos hermanos, las malas decisiones traen consecuencias en cualquier relación. ¿Cuál es la primera? De desconfianza. Si usted como varón de Dios no es causa de confianza de su esposa, un día su esposa dejará de confiar en usted para seguirle aún a las mismas puertas del infierno. No al infierno, sino a las puertas del infierno. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces uno tiene que ir por alguien para salvarlos a las puertas del infierno, a rescatar a las personas. La desconfianza es duda, es entender que esa persona es deficiente, que no me es confiable. Nuestros hijos confían en nosotros, tanto así que ellos no nos preguntan si tenemos plata para comprar, nos dicen, tengo hambre. ¿En qué confían? Que tenemos plata. Y si no tenemos plata, tenemos la comida. Eso se llama confianza. Las malas decisiones traen como consecuencia, primero, desconfianza. Segundo, dolor o resentimiento. Y yo quiero que ustedes lo evalúen, mis hermanos, porque podemos ser cristianos y podemos estar así. ¿Usted está seguro cuando su esposo o su esposa no está con usted? ¿Usted está seguro dónde están sus hijos, qué están haciendo? Las malas decisiones traen desconfianza, dolor. Tercero, rupturas, falta de unidad en el hogar, en la iglesia, aún en el trabajo. Finalmente, ¿qué trae? Estancamiento o no crecimiento como persona. Y yo no sé, usted puede sentir, tengo 20 años en el matrimonio, en medio de desconfianza, dolor, ruptura, o sea, estamos peor que el comienzo. ¿Y saben qué significa eso? Inmadurez en la fe. Porque todo creyente debe creerle a Dios. Apreciada iglesia, hoy vemos a 3 grandes hombres de Dios.
falta de perdón, de reconciliación. ¿Y saben dónde nace todo? En que no hablamos las cosas. Hoy tenemos que empezar a aprender a hablar las cosas para llegar a soluciones bíblicas. Ni siquiera es para ver lo que a mí me interesa. Hay dolor en su vida, desconfianza, estancamiento, por no crecer en el perdón. Hechos 15, 38, 39, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Hace cuánto tiempo pasó? Hace 2 años. ¿Lo había perdonado? No. Ese no es digno de confianza. No quiero caminar con él. Y Bernabé, llevémoslo. Pablito, llevémoslo. No lo vamos a llevar. No me es de confianza. No quiero. Yo creo que los términos de Pablo fueron los siguientes: o va él o voy yo. Y se los puedo demostrar con la escritura. Versículo 39: hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé es de aquellos que es ciego en medio de todas las cosas, en vez de reconciliarse con aquel que era su coequipero. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que Dios no siempre nos ha escogido coequiperos? En la iglesia estos son mis coequiperos, mis ancianos, mis diáconos, para esa obra que Dios nos ha dado. En su hogar, ¿quiénes son sus coequiperos? Su esposo. Javier, ¿quién es su coequipero en su hogar? Mi esposa. Obvio. No son los primos, no son los tíos, no son las hermanas, no son los hermanos. No, son su esposa. Queridos niños, ustedes que hablan tanto, ¿quiénes son sus coequiperos en el hogar? Los padres y sus hermanos, y todos en una sola dirección. Y si quieren que les siga preguntando, me avisan. Amados hermanos, Proverbios 17:9 dice: el que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Colosenses 3:13: soportaos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo con vosotros. ¿Saben qué significa esto frente a los problemas? Pablo y Bernabé, miren, ni Bernabé podía cambiar a Juan Marcos en su doble ánimo. El de doble ánimo siempre se hace la víctima. ¿Sí? Todo el mundo le está haciendo el mal. Pobrecito. No, es en serio, esa es la víctima de la familia, la víctima del trabajo, la víctima de la iglesia. Nosotros no somos víctimas. Somos o hombres de Dios o mujeres de Dios, que hemos recibido el perdón de Dios y somos nuevas criaturas en Cristo. Bernabé no podía cambiar a Juan Marcos. Pablo no puede menos cambiar a Juan Marcos. Ellos que tenían que entender que frente a la decisión de haber querido llevar a Juan Marcos a ese primer viaje, decir simplemente nos equivocamos. Cuando Proverbios dice el que encubre la falta busca amistad, es el que dice está pasando por alto. Oye, usted me gritó, tranquilo, no se preocupe, sé que se exaltó. Lo amo mucho. Yo lo entiendo, lo conozco. ¿Sí? Hay personas que no hablan, gritan. Ay, en serio, o sea, uno lo sabe. Y hay personas que hablan pasito. No es que estén molestos, simplemente no quieren decir las cosas. Acá dice, hay que pasar por alto. Ellos hubiesen solucionado. Pero ¿a qué conclusión hubiesen llegado? Juan Marcos no es un compañero dado por Dios. Y 2 años después no estuvieran en la misma conversación, en el mismo momento, en las mismas situaciones. Si ustedes no hablan las situaciones que están mal en su hogar y se hacen los locos, tarde o temprano eso va a repercutir en dolor, amargura, desconfianza, deslealtad.
Y Dios quiera que no sea en su matrimonio, Dios quiera que no sea con sus hijos, Dios quiera que no sea en su iglesia. La Biblia es palabra de Dios. Pablo enseña, y por eso a mí me sorprende que Pablo no pase por alto y perdone. Porque él mismo lo dice a los de Colosenses: soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviese queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es fácil decirlo. Hágalo cuando está enojado. Hágalo con su hijo, con su hija. Hágalo con su cónyuge. Hágalo con su pastor, con su diácono, con su hermano, con su prójimo. Es difícil. Hay consecuencias. Queridos hermanos, ¿se acuerdan del primer punto? Por malas decisiones. Ahora, el tema no es quedarse con las malas decisiones. Segundo punto, por la falta de perdón. Hay que abordar los problemas. Tercer punto, por no hacer como se debe de hacer. Alguno dirá, pero no salió tan mal. ¿Saben? Porque cuando leemos los textos a veces los leemos mal. Versículo 40. Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo. Bernabé que decía: yo me llevo a Juan Marcos, y Pablo dijo: yo no voy. ¿Él o yo? ¿Y saben qué resolvió Bernabé? Recuerden que Bernabé está en autoridad acá. A veces nosotros pensamos que San Pablo es más grande que San Bernabé. Acá el que estaba en autoridad era Bernabé. Pero dice: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Acá hay algo interesante que se lee entre líneas. No se pusieron de acuerdo, no se perdonaron. Bernabé no supo entender que Juan Marcos no era. ¿Y saben qué es lo triste cuando nosotros obramos mal? Hay consecuencias. Como les dije, algunos dirán, pero no salió tan mal. Ahora hay dos grupos: Pablo, Silas, Bernabé y Juan Marcos. Se va a abordar, vamos a poder predicar en más lugares. ¿Saben cuáles fueron las consecuencias? Esta es la última vez que se va a hablar de Bernabé, de ese gran hombre de Dios que creyó en Pablo, que apoyó a Pablo. Ya no habrán más historias de equipos misioneros ni de trabajos. Hay algo que es curioso. Pablo sí va a ser mencionado, pero Pablo, ¿saben qué creo que es lo que se puede leer en el texto que él hizo? Él lo puso en manos de la iglesia. Él dijo: yo no voy a ir con Juan Marcos, y le preguntó a los hermanos en la iglesia. Cuando dice los hermanos de la iglesia, es al gobierno de la iglesia: ¿qué vamos a hacer? Recuerden que en textos pasados de Hechos 15, dentro del grupo de hermanos que estaban en la oficialidad estaba Silas. Y recuerden que nosotros dijimos que es la iglesia quien le envía. No hay autopromociones. Y Pablo entendió que no podía reconciliarse posiblemente con Bernabé para llevar a Juan Marcos. Versículo 40 dice: escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Queridos hermanos, la falta de reconciliación, la racionalización de las circunstancias lastimarán cualquier relación en el hogar o la iglesia o la sociedad, porque lastima el corazón, crea dolor en nuestra vida, porque está creando algo que es muy difícil de reaccionar en medio de todas las cosas, porque la desconfianza, miren, la confianza es muy fácil. Usted llega, se compromete y todos le creen. Traicione y quiera recobrar la confianza. Uno puede perdonar, pero recuperar la confianza. Hay personas que yo hago un acuerdo y le digo:
vamos a hacer esto. Y me dicen, sí, listo, listo. Yo sé que lo va a hacer. Llueva, truena, relampaguea. Así no sepa nada en toda la semana. Pero hay otras que me queda como con la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que va a suceder algo en su vida y va a cambiar de decisión? No, uno camina en la vida así como, uy, qué miedo. ¿Usted imagina un esposo, una esposa así? Hoy nos acostamos y mañana no sé si despertará a mi lado. Queridos hermanos, hay consecuencias frente a las malas decisiones, frente a la falta de perdón, frente a las cosas que debemos hacer y no las hacemos. Y son desconfianza, dolor, ruptura, estancamiento, inmadurez. Y sobre todo, la unidad. Hogares exitosos son hogares unidos, pero en la palabra de Dios, no en la maldad. Yo he visto personas que se quieren hacer sentir por sus malas decisiones, pero van en contra de la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es mi esperanza? Que se estrellen solitos. Dios sabrá. En la iglesia también. Acá estamos procurando la unidad de la iglesia, no el honor de alguien. Amados hermanos, es la unidad, el trabajo en equipo, lo que trae bendición, crecimiento en la iglesia. Lo contrario a eso es soberbia, orgullo, intemperancia. Eso es sinónimo de falta de carácter, de valentía. Yo quiero que comprendamos que fuimos llamados a vivir para Dios, entendiendo que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No estoy buscando mi gloria, estamos buscando la gloria de nuestro Señor. Romanos 12, versículos 4 al 5. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Qué bendición es cuando nosotros entendemos que somos un solo cuerpo. ¿De aquí hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame. Los hijos son hijos hasta el día de la muerte de los padres y más allá. El propósito del matrimonio es como el Señor Jesús dijo, hasta que la muerte los separe. Ese es el propósito. Es por causa del pecado del hombre que se da carta de divorcio. Y por causa del pecado también se desheredan hijos. Hay hijos que son tan malvados que la constitución política que usted puede decir, ese hijo no veló por mí. Llegó a su mayoría, se independizó, nunca veló por mí. Yo no, legalmente no los puede hacer heredar. ¿Sí sabían eso? Señora abogada, ¿es así o no es así? Sí, sí. Es un argumento legítimo. Y en la iglesia muchos de los que hoy están, algún día no estarán. El fundamento del evangelio es la unidad, buscando la gloria de Dios. Romanos 12:16. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Muchos abandonan la iglesia porque sienten que la iglesia no está a su altura o no se llenan. Oigan, es que estamos en la iglesia ¿para qué? Para ser santificados. ¿Quién añade a la iglesia? Dios. Si tiene una queja de la iglesia, ¿a quién se la tiene que solicitar? Entonces, Señor, mañana temprano en la mañana tengo las quejas, miren, del pastor, estos hermanos, estas familias. ¿Cómo? Es una muy buena idea. Eres el único que... A él pregúntele por qué lo trajo hasta aquí. No hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias bíblicas que se predica la palabra, donde somos discipulados, donde somos exhortados a vivir como uno solo, a dejar de ser altivos, sino juntarnos con los humildes, a no creer ser más sabios que los demás. Romanos 15, versículos 5 al 6.
que el Dios de la paciencia y de la consolación, a nosotros nos gusta eso, que Dios sea paciente y que me consuele, pero esto me parece extraordinario. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, queridos hermanos, Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, es bastante fuerte cuando informa la ruptura de las relaciones entre Pablo y Bernabé. La palabra usada en el griego, que es traducida como tal desacuerdo, también significa provocar a ira. Y Lucas no solamente está contando los hechos, nos está diciendo y nos está haciendo entender que es la última vez que Pablo y Bernabé se van a ver juntos. Y hoy tal vez debemos meditar frente a la providencia de Dios. Y les voy a decir esto: si ustedes hoy no me escuchan, si hoy ustedes no empiezan a tomar decisiones en su corazón para empezar a glorificar a Dios, a buscar la unidad en su hogar a la iglesia, y en la iglesia estar todos unidos en un mismo sentir, en medio del perdón, van a sufrir consecuencias. Y aunque nosotros sufrimos las consecuencias, el plan del Señor con la iglesia y con nuestras vidas no va a parar. Es la providencia de Dios la que nos hace ver cómo de Antioquía van a salir dos equipos, el de Bernabé y Juan Marcos, que se van para Chipre, para ver las necesidades de los hermanos en Asia Menor, y la de Pablo y Silas. Pero ¿saben qué es muy triste? Ese divorcio que hay de las relaciones. Yo les voy a preguntar hasta hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Sabes trabajar en equipo? ¿Sabes perdonar? ¿Estás creciendo en unirte y ser uno, buscando la gloria de Dios, buscando agradar a Dios? ¿Has entendido el encargo personal que tienes tú como parte de una iglesia? ¿O eres de aquellos que es un tropiezo para los demás? Aquellos que guardan silencio y estás en medio de la amargura, de la falta de perdón, de la reconciliación. Hoy tenemos que considerar, mis hermanos. ¿Ustedes quieren saber cuál es el futuro de esta iglesia? Está en las manos de nuestro Dios. Si va a ser para bendición, creceremos en el perdón, en la reconciliación, entender que Dios nos puso aquí para su gloria, para jurarnos, esperar al Señor juntos, no uno antes que el otro. Y cualquier obra de extensión del reino de Dios es un logro de todos juntos, no es de un solo hombre. Hoy yo le decía eso al diácono Mario. Queremos que las iglesias dejen de ser pastorcéntricas, pues todos cumplamos nuestra labor como miembros de esa iglesia. Hay que hacer lo que debemos hoy hacer. Entender que estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Y esto cómo es? Viviendo como Dios dice que debemos vivir. ¿No queremos tener malas consecuencias en nuestros hogares? Empecemos a vivir el evangelio ahí, en nuestro matrimonio, en nuestras iglesias. Y no olvidemos que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Hoy podemos pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, perdóname, porque en vez de procurar la unidad, a veces procuro la división, procuro mis intereses, procuro favorecer a alguien. Porque a veces ese es nuestro desánimo. Es que no me llamaron, no me visitaron, no me vieron, no me reconocieron. No, estamos haciendo la obra de Dios en conjunto, y la luz de Cristo, la presencia de nuestro Señor está en medio nuestro. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo el Señor Jesús, aquí está Él.
Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona